Desde su nacimiento como relatos cortos hasta su evolución como toda una compilación de novelas y videojuegos, la saga de Witcher ha parodiado innumerables leyendas y cuentos de origen europeo, dándoles un giro de tuerca gris a los más populares como puede ser La Bella y la Bestia, Blancanieves e incluso La Sirenita. Pero si tenemos que hablar de la mayor acumulación de parodias a cuentos populares, sin duda debemos profundizar en la expansión de Witcher 3 Blood and Wine. En esta se nos ofrece la oportunidad de visitar la Tierra de las Mil Fábulas, una ilusión creada por el maestro ilusionista Artorius Vigo. Dicho lugar mágico acoge todo tipo de personajes de cuentos populares, un enorme salón de juegos para las dos pequeñas princesas de Toussaint, o al menos así era, antes de que los años y la fecha de caducidad de la misma ilusión lo convirtiese en un lugar oscuro. Dicho todo esto, vamos a adentrarnos a fondo en este mundo y descubramos todas las referencias a leyendas y cuentos europeos. Soy Witcher Vidar y vamos allá. Cerca del lago podemos encontrar una cabra vestida con pantalones de tirantes y cracovianas rojas. Esta cuadrúpeda criatura es una referencia directa a Matolek, una cabra antropomórfica que viajaba por el mundo corriendo todo tipo de aventuras a la par que buscaba Pakanou, un pueblo donde se decía que fabricaban zapatos para cabras. Este ser es todo un símbolo nacional infantil en Polonia. De hecho, sus colores blanco y ropa roja es una referencia a la bandera polaca. Desgraciadamente toda esta información se pierde si lo vemos desde el prisma de la versión española, pues aquí únicamente se le llama como macho cabrío. El único contrato de brujo que podemos realizar en este mundo consiste en salvar a una oca llamada Balbina. Esta alega en el contrato que alguien la está persiguiendo desde que se mudó a la Tierra de las Mil Fábulas. Y en efecto, para cuando la acabamos encontrando, descubrimos que es prisionera de Barbarroja. El nombre que se le da en el juego es un guiño a Balbinka la Oca, uno de los primeros dibujos animados para dormir producidos y emitidos por la televisión polaca. La producción no era animada. Consistía en una docena de dibujos estáticos a los que el narrador se dedicaba a dar diálogo. El que ponga huevos de oro está basado en la historia de Jack y las habichuelas mágicas, concretamente en la habilidad que poseía la gansa o gallina que poseía el gigante de las nubes y que Jack robó del castillo. A su vez, la figura de un ave de corral que pone huevos de oro procede de una de las antiguas fábulas atribuidas a Esopo, un esclavo y narrador de la antigua Grecia. Este no pilla por sorpresa a nadie. El gran lobo feroz es el antagonista recurrente en muchos cuentos populares, desde Caperucita, pasando por Pedro y el Lobo, hasta los tres cerditos. Personajes que llegamos a ver en la Tierra de las Mil Fábulas, aunque en el caso de Caperucita y su salvador el cazador, tuvieron un cruento final. Para cuando vemos a este personaje en el juego, lo encontramos resacoso y sin ánimo de interpretar su papel, aun a pesar de estar disfrazado como la dulce abuelita de Caperucita Roja. Se intuye que este famoso cuento de la Caperuza Roja tiene sus orígenes en Alemania o Francia. Seguramente sea el motivo por el que la voz del lobo feroz tenga acento francés. I exist to restage a fairy tale. El gigante de las nubes era el dueño de un castillo en el cielo y de la gansa de los huevos dorados. El cuento en el que aparecía eran Jack y las habichuelas mágicas. Sin embargo, según la historia del juego, tras haber sufrido el robo por parte de Jack, decidió que todo aquel que volviera a pisar su castillo acabaría lanzado del mismo hacia el duro y frío suelo. Sin embargo, la concepción inicial de Artorius Vigo era que el gigante se dedicase a llevar de un lado para otro a las pequeñas duquesas portándolas en sus hombros. Pero los años transcurridos en la ilusión terminaron por corromperlo, al igual que la Tierra de las Mil Fábulas.
El emperador de Nilfgaard es un gobernante vestido únicamente con sus calzones y paseándose con gran altanería, asegurando que su traje solamente pueden verlo aquellos que sean lo suficientemente sabios. Este personaje está basado en el cuento de Hans Christian Andersen, El traje nuevo del emperador, en el que un vanidoso emperador es engañado por dos estafadores que fingen confeccionarle un traje muy especial. Uno que es invisible para los estúpidos. Una historia cuya principal moraleja es la del valor a decir la verdad y no dejar que las opiniones ajenas nos importen. En mitad de la Tierra de las Mil Fábulas se alza una enorme torre en mitad de un lago. Esta es la Torre de Rapunzel, una dama de largo pelo que aguarda la llegada de un caballero que la salve de su cautiverio, aunque éste, por desgracia, nunca llegó. Veréis, el flujo del tiempo en la ilusión es muy extenso. Una semana en ella equivale a un par de minutos en el exterior. Y la caducidad de esta mágica tierra ocurrió hace más de 20 años para cuando nosotros nos adentramos en ella. Tal era la soledad que sentía Rapunzel que decidió acabar con su vida haciendo uso de su propia melena. Para cuando Geralt llega, encuentra un espectro resentido con su soledad. La historia original, aunque no tan trágica como la que vemos en The Witcher 3, resulta bastante oscura en ciertos aspectos. Si bien Rapunzel está encerrada en una torre a manos de su madre adoptiva Gothel, esta sí es visitada por un príncipe, uno que escalaba por su larga melena y charlaban un buen rato. Eso sí, con erótico resultado. Eventualmente, y por cuestiones relacionadas con la villana de la historia, Rapunzel termina exiliada en el desierto junto a dos bebés, fruto del príncipe. Y este, tras lanzarse desde la torre al ver que su amada no estaba, termina quedándose ciego. Pero tras reencontrarse y gracias a las lágrimas imbuidas con el poder del guión, los ojos del príncipe son sanados y la familia fue feliz para siempre. Al contrario de lo que pueda parecer, los Griggs, estas pequeñas criaturas que viven a los pies de un árbol, no pertenecen realmente a ningún cuento popular europeo, pero sí que son recogidos en la propia saga de Witcher, siendo mencionados en las novelas y haciendo su aparición en el primer videojuego de la saga. Basado en el cuento popular inglés de Ricitos de Oro y los Tres Osos, una niña llega a una cabaña en mitad del bosque, donde se come un poco de sopa de 3 cuencos, usa una de sus sillas y acaba durmiendo en una de sus camas. Si bien en este cuento la niña consigue huir antes de ser descubierta por los osos, no fue el caso en la Tierra de las Mil Fábulas, cosa que podemos ver al encontrar a los 3 osos durmiendo plácidamente y a los pies de la mesa el cadáver de Ricitos de Oro. Pedro es protagonista de otra fábula de nuestro colega Ésopo, El pastor y el lobo, historia que narra cómo un pastorcillo busca divertirse engañando a la gente del pueblo. La forma en la que lo hace es gritando que viene el lobo. En el cuento, Pedro termina encontrando la desgracia para su rebaño cuando al llegar el gran lobo feroz e intentar alertar al pueblo, ya ninguno de los pueblerinos logra creerle. En The Witcher 3 se juega con su condición de mitómano para descubrir información sobre la ubicación de las habichuelas mágicas. Tan solo había que invertir todas las señales proporcionadas por el pastorcillo. La niña de las cerillas pertenece a otro cuento de Andersen, uno bastante trágico que habla sobre la pobreza, la desigualdad y la esperanza en los peores momentos. En esta historia, una pobre niña trata de vender cerillas durante la fría Nochebuena, pero acaba muriendo de frío a la par que visualiza en la llama de sus propias cerillas escenas de calor y comida. Si bien el cuento original tiene un potente mensaje, especialmente para los niños, en The Witcher 3 se nos presenta esta muchacha que tras años transcurridos en la ilusión, termina por cambiar su negocio. Ya pasa de vender cerillas a artículos mucho más demandados y lucrativos, como puede ser la droga más famosa del continente, el Fishtag.
Muy cerca de esta localización y siguiendo el final del arco iris que decora el país de las 1000 fábulas, podremos encontrar una enorme olla aparentemente llena de oro. Aunque si nos acercamos lo suficiente e interactuamos con ella, lo único dorado que obtendremos será una enorme y hostil pantera. Esta referencia reside en una antigua leyenda mitológica irlandesa que aseguraba que al final de todos los arcoíris, los duendecillos conocidos como Leprechaun guardaban celosamente sus ollas repletas de oro acumulado a lo largo de los años. Los músicos de Blaviken. Este cuarteto de animales formados por un asno, perro, gato y gallo está basado en los músicos de Bremen, un cuento de los hermanos Grimm que narra cómo unos animales de granja, ya viejos y maltratados, deciden retirarse de la vida de la granja para buscar fama en Bremen como músicos. En The Witcher 3, tal y como ocurre con el emperador de Nilfgaard, se hace mención a un lugar del continente, Blaviken, ciudad en el que transcurre el relato corto El Mal Menor, y donde Geralt recibe el sobrenombre de Carnicero de Blaviken. El flautista de Hamelin es una antiquísima leyenda alemana documentada por los hermanos Grimm. En este caso, un flautista presta sus servicios a la ciudad alemana de Hamelin, la cual estaba completamente infestada de ratas. El músico consigue atraer a los roedores hasta un río tocando una melodía con su instrumento de viento. Al volver a la ciudad para recibir el pago, los ciudadanos se lo niegan, ante lo cual el flautista decide secuestrar a todos los niños de la ciudad mediante la flauta, tal y como hizo con las ratas. Pero en vez de ser ahogados, se los lleva a una cueva y nunca se les volvió a ver. En este caso, la referencia es absoluta. Un flautista, seguido por un grupo de ratas, da vueltas por la tierra de las 1000 fábulas. La única diferencia radica en que no hay niños implicados con el personaje. Podemos ver a este gatito ataviado con botas y sombrero cerca de la niña de las cerillas. Y por increíble que pueda parecer a los viajeros más jóvenes, esta no es una referencia al gato andaluz interpretado por Antonio Bandera. El gato con botas es un cuento popular italiano que narra cómo un gatito antropomórfico, haciendo uso de su astucia y engaños, consigue obtener riqueza, influencia y la mano de una princesa para su amo de baja cuna. Un cuento cuya moraleja nos deja ver que muchas veces la astucia y la creatividad puede superar grandes barreras como la pobreza. Este es uno de los casos más complicados de identificar, dado que Barbarroja es el nombre que se le atribuye a un avaro pirata que ansiaba hacerse rico utilizando magia para convertir a sus prisioneros en piedras preciosas. Sin embargo, en la versión original del juego, el personaje es apodado Rumtseis, haciendo alusión a Runcax el ladrón, el protagonista de una serie animada checa en la que un ex zapatero, tras ser exiliado al bosque por el alcalde de su pueblo, decide convertirse en un forajido y pirata para robar a los ricos y dárselos a los pobres como si de un Robin Hood se tratase. De hecho, el diseño que podemos ver en el juego guarda mucha más relación con este personaje que con el mencionado pirata. Nada más llegar a la tierra de las 1000 fábulas, se nos presenta un camino de baldosas amarillas que nos guía hacia nuestro destino. Esta es una más que famosa referencia a las baldosas del mismo color que Dorothy, la protagonista del Mago de Oz, debía seguir para llegar a la ciudad Esmeralda. Pero no es la única referencia a este cuento. Si vamos a un lateral de la casa de la abuelita, podemos apreciar unas piernas saliendo de la misma, pareciendo que una persona hubiera sido aplastada por la casa. Al examinarlo, Geralt dirá que esos pies llevan unos bonitos zapatos de rubí. Todo esto es una referencia a la versión cinematográfica del cuento El Mago de Oz, en la que la casa de Dorothy, tras aterrizar y aplastar a la bruja del este, solo quedan al descubierto sus piernas con unos zapatos de rubí. En el juego se menciona también que ese personaje procede del cuento El Mago de Ofir, haciendo referencia al exótico reino imaginario del continente.
Este seguramente sea uno de los cuentos más populares que existen. Los tres hermanos que poseían diferentes casas, una de paja, una de madera y una de ladrillo. En el juego, el trío de cerdos no solo viven juntos en la casa de ladrillo tras aparentemente haber sido derribada las dos anteriores, sino que además han crecido en tamaño y han pasado de ser los dóciles animales que disfrutaban de la compañía de su creador a unos seres hostiles que atacan a todo aquel que ronde cerca de su territorio. Pulgarcita es una muchacha que vive en una pequeña ciudad en las inmediaciones de la Tierra de las Mil Fábulas. Este pequeñísimo personaje está basado en su cuento homónimo creado por Hans Christian Andersen. En este, una pequeña mujercita nace de una flor de cebada. Esta es criada por una campesina hasta que una fatídica noche la pequeña Pulgarcita es secuestrada por un sapo, ya que éste quiere una novia pequeña para su hijo. La chica pasa toda la historia huyendo tanto de su verrugoso pretendiente como de un topo que también ansía casarse con ella. Pero el final feliz llega cuando conoce a un príncipe de las hadas que la toma como esposa y le regala un par de alas. Un bello final que no parece cumplirse en The Witcher 3, especialmente si andamos cerca de ella sin cuidado, lo cual terminará con Geralt espachurrándola bajo su pie y tratando de despegar sus restos de la bota. La Tierra de las Mil Fábulas está repleta de Wolpertingers. Estas son criaturas mitológicas recogidas en el folclore bávaro. Según sus representaciones, son conejos compuestos por varias partes de animales, alas emplumadas, astas de ciervo y colmillos. Hay quien dice que el origen de esta leyenda procede de haber avistado conejos infectados con el virus de papiloma de Schoppe, una enfermedad que hace crecer carcinomas queratinosos parecidos a cuernos en la cabeza de conejos o liebres. Basada en la antagonista del cuento alemán Hansel y Gretel, esta historia narra cómo dos niños son abandonados en el bosque. Eventualmente caen en manos de una bruja que vive en una casa de jengibre. Allí, la supuesta ancianita se dedica a engordar a los niños para posteriormente cocinarlos, pero estos consiguen zafarse de ella, no sin antes lanzarla a su propio horno. En la ilusión, esta bruja es, junto al lobo feroz, el ser que más personajes de cuento ha matado en la Tierra de las Mil Fábulas. Se ha comido a Pulgarcito, y para cuando llegamos está a punto de cocinar a Jack en sus hornos exteriores. Su combate como jefe resulta único a pesar de poseer movimientos arquetípicos de una bruja de agua, no solo por su apariencia, sino por utilizar tanto su caldero mágico como su escoba encantada. A diferencia de lo que ocurre con ella en el cuento original, tan solo se necesita un brujo y una buena espada de plata para acabar con ella, aunque también es posible recrearse haciendo uso de la señal Igni. Al igual que ocurre con los Griggs, los unicornios realmente existen en el mundo de The Witcher. Son seres inteligentes capaces de atravesar el multiverso a voluntad y ayudar a personas con buenas intenciones, como es el caso de Ciri al cruzarse con el unicornio Iwarraquax, y cómo olvidar que Yennefer posee un ejemplar disecado para encuentros con erótico resultado. La figura del unicornio como animal de extrema pureza y con predilección por las vírgenes ha ensalzado una enorme cantidad de historias y leyendas protagonizadas por princesas. Cerca de la torre de Rapunzel podemos encontrar el cadáver de un cola hendido. Al examinarlo, se llega a la conclusión de que ha muerto por algo que explotó desde su estómago. Este es identificado como el dragón de Withima, cuya historia narra cómo un dragón fue derrotado por un simple zapatero. Esta historia hace referencia a una leyenda polaca conocida como el dragón de Wawel. En una de sus versiones, el dragón Olófagos, conocido por engullir con tremenda avidez, era apaciguado con una ración semanal de 3 carneros. Pero un buen día, un zapatero, harto de la situación, aconsejó al rey impregnar a uno de los carneros
de alquitrán y azufre. El dragón, incapaz de tragarlo, fue rápidamente a beber agua a un río cercano, pero terminó muriendo al reventar su propio estómago. Como dato adicional, el autor de las novelas de la saga, Andrzej Sapkowski, aseguraba que semejante leyenda era algo estúpida, ya que igual que llamas a un fontanero para arreglar la cañería, mandas a un profesional para matar a un dragón, a un cazador de monstruos profesional. Una idea que con el tiempo acabaría cultivando toda la saga de Geralt de Rivia y el legado de sus videojuegos. Si os ha gustado, no dudéis en echar un vistazo al resto de vídeos del canal. Tenéis listas de reproducción temáticas sobre la saga de Witcher. Y si sois auténticos amantes del brujo, no dudéis en suscribiros para estar al tanto de los próximos vídeos. Yo por mi parte me despido, no sin antes desearos suerte en la senda.